Un bueno es una persona como que piensa que pensando bien, todo le va a ir bien. Y un justo es el que hace lo que tiene que hacer. Hay una diferencia muy grande. O sea, a veces las personas espirituales decimos, no, hay que ser bueno. Bueno, pero si tú eres bueno y no haces nada, Claro. no vas a manifestar nada. A Dios no le importa que seas bueno. A Dios le importa que seas justo. ¿Qué quiere decir que seas justo? Que hagas lo que tengas que hacer. O sea, que cuando llegue el momento de tomar esa acción, la tomes. Es decir, que no dejes de pensar tanto en ser bueno o que dejes de reflexionar tanto y que básicamente que tomes acción y que hagas lo justo, ¿no? Entonces, eh, creo que con esto podemos acabar, ¿no? Entender que en la Cábala lo que buscamos, ¿qué es el poder y qué es la magia? La capacidad de coger una idea que has recibido aquí y poderla bajar, y esto se llama coherencia emocional. El punto aquí es, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo duda, cuando yo tengo, ¿qué pasa? La duda, el miedo, todo esto bloquea el árbol de la vida y hace que esa idea, ¿no? Oye, yo tengo la idea de montar un restaurante, pero me viene el miedo, me vienen las dudas, un amigo mío me dice que es imposible, que una persona lo hizo y falló. ¿Qué pasó? Todo eso hace que la idea se bloquee. El poder es la capacidad que tiene una persona de poder materializar cosas. Y eso es lo mismo que la magia. Decía un famoso mago, dice, magia es la capacidad de crear cambios en la naturaleza de acuerdo a la voluntad. Todo aquello que tú piensas, puedes crearlo y puedes manifestarlo si sabes cómo tener entereza emocional para poder pasar por cada etapa del árbol de la vida y que no haya nada que te sabotee. Y hay muchos saboteadores, ¿no? Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos. Un abrazo muy grande desde Chile. Les habla Edgardo Fogel. Y estamos iniciando otro Conversando en Positivo, haciendo un aporte constructivo para estos tiempos tan impresionantes que estamos viviendo. Estamos en MCA Canal y hoy con un invitado desde España. Vamos a viajar desde Chile a España hoy, donde tenemos un invitado muy potente que yo estoy seguro que la mayoría lo conoce porque tiene muchísimos seguidores. Él es Jorge Muñoz Parral, autor, bestseller, ha publicado ya más de 5 libros, quizás ya es más, le vamos a preguntar, llegando a impactado hoy día, tiene redes por, bueno, no sé, ha impactado más de 10.000 personas en todo el mundo en forma individual, una comunidad de, me parece que 700.000 seguidores, yo creo que puede ser más ya hoy día. Mentor, un gran mentor de atracción y abundancia, escritor del libro Kabbalah Grama, un libro muy entretenido, muy aportador. El Código de la Abundancia, 101 técnicas de ley de atracción, El secreto del amor, las 7 llaves de la riqueza, 365 afirmaciones de poder, etcétera, etcétera. Muy bienvenido, Jorge. Hace mucho tiempo que quería conversar contigo, que nuestra comunidad te conociera, los que no te conocen. Es bien impresionante, tú siendo tan joven con todo lo que has desarrollado. Bienvenido a Conversando Positivo. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Bueno, es un gran placer y un gran honor. La verdad que, bueno, para mí es siempre un placer y un honor charlar y conectar con personas y más con personas, bueno, pues como tú, como tu comunidad, ¿no? Que sois personas que estáis en la búsqueda. Además, bueno, me has comentado, tú llevas muchos años en la búsqueda y para mí, yo era una persona que allá en el 2011, 2009, yo ya empezaba, de hecho ya desde pequeñito, desde antes incluso, ¿no? Yo ya miraba libros de espiritualidad, de crecimiento personal, y siempre me ha llamado mucho todo este mundo, ¿no? Y lo que ocurrió es que yo escuchaba, bueno, yo soy un consumidor hasta el día de hoy de programas, de congresos de espiritualidad, de desarrollo personal, y yo me acuerdo en el año 2009, 2011, que yo soñaba, digo, wow, digo, qué grande sería poder estar un día en un escenario o en una charla o poder dar una entrevista, ¿no? Y yo soñaba con eso, ¿no? Y fantaseaba con eso, ¿no? Y eso también tiene que ver con, a veces, con el hecho de que cuidado con lo que piensas, ¿no? O cuidado con las fantasías que tienes, porque a veces sin quererlo se pueden cumplir, ¿no? Y en este caso, pues se ha cumplido y para mí es un sueño hecho realidad poder estar compartiendo contigo y con tu audiencia, pues todo este bonito rato. Sí, bueno, gracias. Sí, es bien impresionante. Cuéntanos un poco más de ti, cómo has llegado a ese nivel. Tú hablas de marca personal, pero tú te has transformado en una tremenda marca personal
con una comunidad muy, muy grande. ¿Cómo lo hace? Y quizás podrías también hablar de tu visión hoy día, del funcionamiento de las redes, inteligencia Mm. artificial, todo lo que está pasando. Bien, mira, yo estudié filosofía, Edgardo, y porque yo siempre quería responder las preguntas típicas del ser humano: ¿quién somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde ven? ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿No? Y lo que ocurrió es que me di cuenta en la carrera de filosofía, cuando ya llevaba el tercer o cuarto año, que ahí no iba a encontrar las respuestas. A mí la filosofía no me estaba dando respuestas y entonces lo que hice es que dejé la carrera. No, yo no acabé la carrera y me lancé a la búsqueda del desarrollo personal, desarrollo espiritual. Me fui a todos los ismos: budismo, taoísmo, cristianismo. Busqué en todos los lados a ver dónde podía encontrar una respuesta, respuestas, ¿no? Porque mi alma estaba sedienta de respuestas. Y y después de muchas búsquedas, o sea, yo he ido absolutamente a todo: canalizadores, Reiki, bueno, he hecho absolutamente todo. Y después de muchas búsquedas y también de cada vez, a veces lo que ocurre es que, bueno, y esto creo que forma parte del desarrollo personal o del camino espiritual, que a veces como te sitúas ahí en un mundo donde hay un montón de terapias, un montón de doctrinas y bueno, ¿y con cuál me quedo, no? Y no sé, y cada vez, en vez de parecer que me desarrollo, cada vez estoy más liado, porque cada vez tengo más cosas, tengo más temas y no sé para dónde ir, ¿no? Y entonces durante un tiempo estuve así, pero seguí buscando, buscando incansablemente, porque tenía como una necesidad interior que me decía, quiero, de hecho yo un día, una noche, recuerdo que yo estaba mirando las estrellas y me acuerdo que estaba escuchando un podcast y de espiritualidad y dije, wow, digo, este mundo es tan fascinante, digo, que me prometo a mí mismo, me juro y me prometo a mí mismo que voy a llegar al final, que voy a llegar a entender qué hay de verdad, qué hay de mentira en esto de la espiritualidad, del desarrollo personal. Quería entenderlo porque no entendía nada y mi vida era un desastre en ese tiempo, ¿vale? O sea, mi vida iba muy mal. Yo siempre digo, yo empecé a estudiar ley de atracción, magia, manifestación, no porque todo me fuese bien, sino por todo lo contrario, porque mi vida no podía ir peor y dije, bueno, voy a ver si aprendo algo, ¿no? Voy a ver si algo funciona. Entonces, lo que hice, bueno, empecé a estudiar, empecé a leer, todos los días leía, aprendía, escuchaba podcast, estudiaba autores. Y, y entonces, bueno, fue un trayecto largo, durante más de 15 años, hasta que un día aprendí o descubrí el tema de la cábala. ¿Vale? La cábala es muy interesante, es una doctrina que a mí me ayudó mucho a poner orden, porque la cábala, digamos que de todas las ideas que yo tenía, y digo, bueno, ¿y ahora con qué me quedo? ¿No? A una cosa, a la otra, no sé, no entiendo nada. Pues la cábala me ayudó a través del árbol de la vida y el entendimiento de un poco de cómo funcionan. En la cábala una de las cosas que se habla es que los seres humanos somos multidimensionales. Entonces, claro, yo pensaba, digo, bueno, pero ¿qué es importante? ¿El dinero, la materia, la espiritualidad, el cuerpo, las emociones? Me hacía un lío con todo, porque cada maestro me decía una cosa diferente. Con la cábala, como pude poner orden y entender que son mundos, dimensiones, y que cada mundo dimensión tiene su coherencia y tiene su importancia. No puedes negar un mundo, no puedes negar la parte material en el ser humano, no puedes negar la parte emocional, no puedes negar la parte espiritual, y todas son importantes, y hasta que un ser humano no Mm. se desarrolla en cada una de las dimensiones, no puede ser un ser humano completo, ¿no? Y en la Cábala, y hablando del tema de la abundancia, que es un tema que a mí me gusta mucho, se relaciona el desarrollo personal y espiritual con la abundancia. Es decir, la abundancia no tiene que ver con el dinero que tienes en el banco, sino tiene que ver con tu desarrollo espiritual y tu desarrollo en todas las dimensiones. Entonces, bueno, aprendiendo todos estos conocimientos que me encantaba y digo, wow, me encanta el mundo de la cábala, me encanta el mundo del desarrollo personal. Estudié con muchos mentores como Javier Wolkov, como Mario Sabán, como Albert Godlán. Bueno, he estudiado mucha, mucha cábala, es una de mis pasiones y aún a día de hoy la estudio todos los días. Pero aparte de ahí saco una gran fuente de inspiración. Una de las cosas que hice fue estudiar la cábala y relacionarlo con el mundo de la ley de atracción, ¿no? La famosa ley de atracción, de cómo atraer por el pensamiento. Bueno, lo que me di cuenta es que las personas entendemos mal la ley de atracción. Nos han enseñado que solo se atrae pensando algo, ¿no? Y mucha gente lo utiliza eso como una excusa de, bueno, voy a pensar que va a venir 1 millón a mi casa y no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, lo que entendí es, bueno, entendí las leyes metafísicas por las cuales se puede manifestar o materializar una idea, y todo esto fue a través del árbol de la vida, el estudio de la cábala, y empecé a probarlo. Dije, bueno, ¿qué pasa si lo pruebo? Voy a hacer la prueba porque no pierdo nada, ¿no? Y hice la prueba y funcionó. Entonces mi vida dejó un poco más de ser un desastre, aún sigue siendo un poco desastre, pero ya no lo es tanto, y estamos de broma, pero seguí aprendiendo, seguí conociendo cosas y me funcionó. Y mi negocio empezó a crecer, mi marca empezó a crecer, pero todo eso también vino
por un entendimiento de que yo solo podía crecer. O sea, porque yo tenía un conocimiento y creo que mucha gente tal vez que nos ve ahora tiene ese interés, ¿no? Del mundo del desarrollo personal, quieren ser coaches, quieren ser terapeutas, quieren, no sé, quieren marcar una diferencia en el mundo, ¿no? Impactar. Pero lo que yo me di cuenta es que yo podía tener mucho conocimiento. Yo, de hecho, estuve muchos años leyendo y sabía mucho, pero si no te sabes vender o no sabes cómo ofrecerte o no sabes cómo presentarte al mundo, las personas no van a recibir tu mensaje. Y te habla una persona que yo odiaba las redes sociales, yo odiaba Instagram, yo no tenía cuenta de Instagram, yo decía, la gente que está en Instagram son superficiales, yo soy espiritual, yo esto para mí no me sirve. Hasta que hice las paces, ¿no? Me hice las paces con la materia, hice las paces con la espiritualidad, con las redes sociales y sorprendentemente me di cuenta de que es un mundo muy bonito. O sea, de hecho es mucho más bonito de lo que tal vez si no te gustan las redes sociales puedas pensar. De hecho es un mundo donde la gente, o sea, tú publicas algo y la gente te da like y te comenta, gente que no te conoce de nada. Yo la primera vez que pasó eso dije, wow, esto es increíble. O sea, gente que no me conoce de nada me viene a apoyar y me dice, venga, ánimo, y lo haces muy bien. Y digo, wow, ¿esta gente de dónde sale? ¿No? ¿La han pagado o qué? Entonces me di cuenta que era un juego que había que dominar. Y yo, de hecho, una de mis pasiones es la escritura. Yo he escrito, como bien has dicho, más de 5 libros. Y a mí, yo siempre digo que a mí, si pudiese dedicarme a algo el resto de mi vida, sería a escribir. Y el tema es que para escribir pasa lo mismo. O sea, tú puedes haber escrito el mejor libro del mundo, pero si no sabes cómo ofrecerlo, si no tienes unas redes sociales, si no tienes una audiencia, nadie va a comprar el libro, aunque sea el mejor libro del mundo. Entonces, el punto aquí que me di cuenta es, tengo que mejorar mi marketing, tengo que mejorar mi marca personal y la marca personal es esencial. Entonces, ¿qué hice? A medida que me desarrollaba en el estudio de cómo escribir un libro, de cómo aprender, de la abundancia, de la cábala, empecé a estudiar simultáneamente marketing, marca personal, ahora también la inteligencia artificial, porque eso es lo que va a hacer que puedas impactar. El mayor enemigo que tenemos es la oscuridad, es el hecho de que las personas no nos conocen. Hay gente muy buena, coaches, mentores, terapeutas muy buenos, pero porque no saben estas normas de, pues, de cómo funcionan las redes sociales o qué es un contenido atractivo o no, qué es un contenido viral, pues no pueden llegar a más simplemente no porque no sean buenos, sino porque no tienen el método o la estrategia que les permita hacerlo. ¿Sí? ¿Cuál es, ya que estás hablando de eso, personas que nos pueden estar escuchando, que están siendo terapeutas o quieren seguir su vocación, cuáles recomendaciones tú le podrías dar para ir desarrollándose en su pasión, en su entrega, de acuerdo a tu propia Bueno, experiencia? en mi propia experiencia, lo primero es encontrar una pasión, ¿no? Encontrar algo que te apasione, algo que te guste y algo que te gustaría seguir haciendo. ¿Cómo sé si algo me gusta? Pero pongo un ejemplo. Si puedes hacerlo, si, por ejemplo, tienes ganas de comer, pero dices, mira, podría no comer haciendo esto, o podría estar trabajando hasta las 2 de la noche haciendo esto, ¿no? Eh, este es el punto, ¿no? Cuando tienes que encontrar algo que te apasione. Y esto es algo que a veces a las personas les cuesta mucho. Una de las preguntas que más me repiten las personas es, Jorge, yo no sé cuál es mi propósito, ¿no? Yo siempre digo que el propósito no es algo que se encuentra, es algo que se crea. Tienes que ir haciéndolo sobre la marcha y también tienes que cambiar creencias, porque hay muchas personas que creen que no valen para nada o creen que su mensaje no es de importancia o no es de valor. Yo siempre digo algo. McDonald's, por ejemplo, es la empresa que más hamburguesas vende, pero no es la empresa que hace mejores hamburguesas. De hecho, hay empresas que hacen muchas mejores hamburguesas. Entonces, el punto aquí importante es que no tienes que ser el mejor. Simplemente tienes que aprender a ser conocido. Tienes que aprender a llevar tu mensaje. Esto es como Jesús, ¿no? Cuando aprendió y se convirtió pues, en una persona que sabía, pues tuvo que llevar su mensaje al mundo, ¿no? Y hay que hacer ese trabajo y esto es una frase que me dijo un mentor, un maestro cabalista. Dice, si tú aprendes algo de valor, tienes la obligación de llevarlo ahí fuera, ¿no? Y es un poco lo que me hablabas tú, ¿no? Que Sí. si algo que tú has obtenido ha sido de valor, compártelo con el mundo. Y hay una parte que esto pocas personas lo entienden bien y en la cábala se explica mucho. Hay una parte del desarrollo personal y espiritual que sí o sí implica que tú seas maestro, porque cuando enseñas, también aprendes. Entonces, en realidad, yo estoy enseñando muchas veces en mis cursos y formaciones, pero también estoy aprendiendo. Entonces, el punto aquí importante es que esto es como una vasija, ¿no? Como un vaso. El vaso se tiene que vaciar para volverse a llenar. El problema es que hay muchas personas que están muy llenas de conocimiento de lo que han sabido, pero como no lo comparten, como no lo explican, eh, Claro. no se les vacía el vaso. Y esto te lo digo porque muchas personas que tal vez están empezando con su marca, coaches, mentores o terapeutas, yo personalmente a mí me pasaba que decía, ¿qué pasa? Si yo digo todo lo que conozco en redes sociales, ¿qué va a pasar?
la gente ya no me va a querer comprar. Porque si ya lo digo todo gratis y lo digo todo y lo ofrezco, entonces, ¿qué hacía yo? Y esto tal vez algunas personas me van a entender. Me callaba cosas, decía, pues mira, esto no lo voy a decir, porque esto lo ofreceré en un curso. Empezaba a ser estratégico con mi conocimiento. ¿Y qué pasaba? Pues que mi contenido no funcionaba para nada. En ese tiempo mis redes sociales eran cero. ¿Pero por qué? Porque, sí, porque no quería, no estaba dando. En la Cábala se dice que la abundancia viene cuando tú das. Dios es una energía que da. Dios es como el sol, ¿no? Es como, ¿qué hace el sol? Brilla, ¿no? El sol no es estratégico a la hora de, no, voy a darle luz a este y a este no. No, el sol da luz. Y Claro, Dios es como el sol, ¿no? O sea, si tú quieres sintonizarte con la energía de Dios, tienes que, Dios no es, nosotros los seres humanos entendemos mal lo que es Dios. Las personas rezan a Dios como pensando que venga Dios a salvarme y hacerme toda la faena por mí. claro, Pero sí, Dios es una energía que tú puedes sintonizar. Dios es una energía dadora. Y si tú te sintonizas con la energía dadora, de repente tienes esa energía divina dentro tuyo. Pero si tú te separas, ¿y cómo te separas de la energía dadora? Pensando en recibir, ¿no? Pensando, voy a ser estratégico, esto no lo doy, porque esto sí, porque este no, porque... Entonces, mis redes sociales no funcionaban, mi negocio no funcionaba, mis relaciones no funcionaban, porque aquí todo va junto, Edgardo. O sea, cuando mi vida era un desastre, toda la vida iba mal, en todos los aspectos. Cuando empecé a entender las leyes metafísicas de la Cábala, empecé a entender que nadie, y este es un concepto que me gusta, nadie se puede hacer pobre dando. Y esto es curioso, porque en nuestra mente a veces, ¿no? Yo vengo de una familia humilde, cuesta, ¿cómo que no me puedo hacer pobre dando? No. O sea, cuando tú das, te vuelves más grande, te haces mejor, claro. expandes tu vasija. Y entonces, una vez conocí a un amigo que era youtuber, que él vivía de esto, y me dijo, Jorge, ¿tú quieres saber cuál es el secreto para dedicarte a esto profesional, para que tus redes crezcan, para poder crear una comunidad grande? Me dijo, mira, dice, el 90-95% de lo que des tiene que ser gratis y tiene que ser de alto valor. A la gente no le vale con migajas. Entonces, lo que yo te diría, y lo diría a todos los coaches y mentores, deja de ser estratégico, deja de pensar en los cursos que vas a vender y empieza a dar contenido de alta calidad gratis. Porque Claro. lo que vas a hacer es que vas a generar una comunidad. Yo desde que empecé con esto, Edgardo, hace más de 5 años, todos los domingos doy una clase gratuita del máximo valor. O sea, a veces doy el mismo contenido que puedo dar en un curso de pago. Pero, ¿por qué? Porque la abundancia es una energía que funciona cuando te sintonizas con la energía del dar. Y el 99% de humanos estamos vibrando en la energía de quiero, quiero, quiero. Y eso es lo que nos está impidiendo generar más dinero y más abundancia. Totalmente, totalmente, tienes toda la razón. También cuando tú hablas de la información, lo que yo por lo menos he sentido y vivido, que cuando uno acumula mucha información y no es procesada, es decir, no es experimentada, se transforma como una información muerta. Y se nota en ti que tú hay cosas que las has experimentado. O sea, si tú te llamas como que eres un mentor en la ley de atracción y abundancia, no tengo duda que de alguna forma lo experimentas y lo vives y de esa forma lo puedes transmitir bien también. Sí, 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 lo experimento para bien y para mal, también, porque muchas veces somos expertos en crear lo que no queremos. O sea, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo en los seminarios, la gente le da mucha risa, ¿no? Digo, ahora quiero que hagamos un ejercicio de no visualización. Ahora está prohibido imaginarse un elefante rosa. Está prohibido, no te imagines bajo ningún concepto un elefante rosa. Y claro, todo el mundo se ríe, ¿no? Porque, ostras, me he imaginado un Claro. elefante rosa. El cerebro no entiende la palabra no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces somos maestros en manifestar, pero a veces manifestamos aquello que no nos gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando en lo que no queremos. Y es muy Claro, curioso, claro. Edgardo, porque la persona, por ejemplo, que más miedo tiene que le echen del trabajo es la que la acaban echando. La persona que más miedo tiene en una relación, tengo miedo de que me deje, tengo miedo de que me deje, es la que la acaban dejando. Aquello que más miedo tenemos es aquello que acabamos manifestando. En la Cábala se dice, y me lo decía un maestro, es muy, muy interesante porque la palabra success, o sea, en inglés, éxito, es la palabra success, ¿no? Y success viene del latín que es suceder. ¿Qué es el éxito? Lo que sucede. ¿Quién es, cuando Moisés sube al monte Sinaí y dice, ¿quién es Dios? Yo soy el que soy. ¿Qué es yo soy el que soy? Lo que sucede, ¿no? Todo lo que sucede es un éxito, incluido lo malo, ¿no? Esa relación, yo he tenido durante mucho tiempo relaciones malas o mal abundantes, eso también es un éxito porque yo lo he estado manifestando de alguna manera inconscientemente a través de mis patrones mentales y de mi modo de actuar, yo he estado manifestando esa situación. Entonces, todo lo que tenemos en la vida ahora mismo es perfecto porque es el resultado de leyes perfectas de causa y efecto. Y es un éxito. Entonces, toda persona es exitosa todo el tiempo. Ahora bien, muchas veces somos exitosos para manifestar todo lo malo y todo lo que no queremos, Ahora, porque el ser humano...
Pasa el 90% del tiempo pensando en lo que no quiere y en patrones negativos. Y por ahí te iba a preguntar justamente, es decir, tenemos que tener un desarrollo, un control o un trabajo con la imaginación y con nuestros pensamientos, ¿no? ¿Cómo has hecho tú, digamos, para ir, mucho se habla de la meditación, etcétera? Porque se plantea que los pensamientos, por ejemplo, Eckhart Tolle lo manifiesta que los pensamientos son nuestro principal enemigo, de alguna forma, porque de ahí surge el sufrimiento, los problemas, etcétera, porque no dejamos de parar ese loro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, hay varias maneras. Lo primero que hay que hacer, hay que empezar a reprogramar la mente. Y esto para mí fue muy difícil porque yo era una persona que, ya te digo, a mí nadie me ha enseñado, yo empecé de cero, yo estuve 10 años trabajando en cocina y a mí nadie me enseñó la ciencia del éxito, de la manifestación. Yo, de hecho, siempre lo que más quería era lo que menos pasaba, ¿no? Siempre pasaba todo lo contrario de lo que yo quería. Entonces, tuve que empezar a pensar y tuve que empezar a entender porque estaba haciéndolo todo mal. Lo primero es que la mayor parte de veces que pedimos, Edgardo, pedimos desde la necesidad. Es decir, si yo quiero, no sé, quiero un bolígrafo y pido un bolígrafo, en cierta manera estoy admitiendo que no tengo un bolígrafo. Y muchas veces pido desde una sensación de carencia. Y eso con un bolígrafo no tiene mucho sentido, pero con el dinero, ¿no? Por ejemplo, no tengo dinero y pido dinero. ¿Qué pasa? La emoción con la que tú lo pides es aquello que estás emitiendo al universo. Si yo emito vibración de carencia, ¿qué voy a obtener? Más carencia, ¿no? Si imagínate, yo busco una relación y digo, me siento solo, necesito, quiero, o esta palabra, necesito, ¿no? Necesito una pareja, quiero una pareja. ¿Qué pasa? Voy a traer una pareja que tenga también esas necesidades o que tenga esas carencias, porque atraemos por afinidad. Entonces, todo aquello que atraemos, aquellas personas, aquellas situaciones que atraemos en nuestra vida, tienen que ver con la afinidad con la que nosotros estamos sintiendo. En el mundo espiritual se atrae por afinidad de forma. Por lo tanto, si yo pido dinero, voy a traer más carencia de dinero. Si yo pido dinero desde la carencia, si yo pido amor desde la carencia, voy a traer más carencia de amor. Entonces, el punto aquí es que tenemos que hacer esto que se habla en el desarrollo personal y que hablaban algunos psicólogos americanos, el fake it until you make it. Tenemos que ser esa vibración que queremos recibir del mundo. Es decir, yo tengo que dar un amor. Si yo quiero tener amor, tengo que empezar dando amor. Tal vez un amor que ni tan siquiera tengo o que me cuesta dar, pero tienes que vibrar desde la vibración de lo que quieres que te llegue. Y esto a veces es muy difícil y hay que hacer un proceso que se llama el desapego de la materia. Muchas personas nos apegamos mucho a la materia. Esto se llama la dimensión de Malkuth, que es el mundo de la materia. El problema que pasa es que la materia es muy poderosa, ¿no? Y nos llama mucho la atención. Y el problema por el cual yo, por ejemplo, estuve 10 años en la cocina y no me podía salir de esa situación, estaba como preso, y ahora hablaremos de ese concepto de preso, eh, lo que ocurría es que yo estaba pegado y yo pensaba que lo que yo vivía era la realidad. Y entonces esto es lo que le pasa al 99% de personas que están en un trabajo que no les gusta, que están en una situación que no les gusta, que están en una pareja o su entorno no es el que más les gustaría. ¿Y por qué? Porque están apegados y piensan que no pueden salir de esa situación y piensan que lo que ven es real. Y claro que es real, pero si tú te fijas, las personas que han conseguido cosas grandes, por ejemplo, no sé, un Steve Jobs, por ejemplo, eran visionarios, eran personas que vibran, o sea, consiguen desapegarse de la situación. Es decir, tal vez ahora mis ingresos no son los mejores del mundo. Tal vez ahora no tengo la pareja que más me gustaría, pero voy a empezar, y eso es lo que hice yo cuando mi vida era un desastre, cuando yo estaba trabajando en cocina, empecé a imaginarme una realidad distinta. Empecé a imaginarme cómo podría ser mi vida vibrando desde otra manera. De hecho, mira, tengo aquí en mi móvil este símbolo de 100 al cuadrado, Bien al era lo que yo cuadrado. cuando yo era cocinero tenía este salvapantallas, que era mi sueño de crear una marca personal, de coaching, de desarrollo personal, y yo todos los días, cuando tenía días malos, siempre lo veía en mi fondo de pantalla, y aún lo tengo, ¿no? Y era esta de, un día crearé una marca, un día voy a poder crear un movimiento, un día voy a poder impactar a personas, pero eso pasa, Edgardo, solo si consigues desapegarte de la materia, porque si yo me hubiese quedado parado pensando que no tengo dinero en el banco, que la situación es así, que no sé cómo hacerlo, si nos fijamos en lo malo, siempre nos vamos a quedar atascados en la materia. Entonces hay que aprender a primero desapegarse de la materia y empezar a proyectar en tu mente una realidad diferente y empezar a vibrar como si ya lo fueses. Yo me acuerdo de las primeras charlas que daba, que eran charlas muy malas, pero lo que pasa es que yo me sentía
que lo hacía muy bien y me sentía un gran coach. Pero porque tenemos que ser así. O sea, al principio hay que hacerlo así, al principio hay que fingir, y al principio hay que pensar que somos muy grandes y luego ya, bueno, poco a poco ir mejorando, ¿no? Pero ese es el primer paso. Y el segundo paso es lo que yo llamo salir de la mentalidad del esclavo. Nos han programado para pensar, mira, te voy a decir algo que es como nos han programado la sociedad, la Matrix, durante estos últimos 3.000 años, cómo han programado a la humanidad. Es muy fácil. Si tú quieres tener a alguien controlado, hazle pensar que le falta algo. Hazle pensar que no tiene todas las piezas y que tú tienes una pieza que a él le falta. Entonces, ¿qué nos han hecho pensar? Nos han hecho pensar que nos falta algo y nos han vendido la solución en forma de religión, en forma de partido político, en forma de cualquier centro de poder. Al final, ¿cuál es la realidad? Todos los seres humanos podemos ser capaces de todo. Todos los seres humanos tenemos un potencial infinito. Y no hay nada. Muchas personas me dicen, tengo un amigo, siempre, por ejemplo, pongo el ejemplo, que tiene 3 carreras, ha estudiado 4 másters y siempre que lo veo me dice, Jorge, voy a estudiar otro máster, voy a estudiar otra carrera. Digo, bueno, pero ¿y qué has hecho? No, no, yo estudio, yo hago cursos, yo hago Claro, formaciones y siempre va como buscando algo más, ¿no? Y yo no tengo ni carrera, ni sí que he hecho cursos, ¿no? Pero le digo, es que el tema es que cuando tú vivieras en carencia, siempre vas a sentir que te falta algo y nunca vas a estar satisfecho. Y muchas personas nunca acaban haciendo nada porque siempre están vibrando en la carencia y ahí también vienen los perfeccionistas. No, no, no lo hago porque no es el momento perfecto, porque no está perfecto, porque no es la situación perfecta. Mira, yo mis libros, estos libros que he publicado, muchos de ellos, y me lo dijeron, los publicamos con una portada que no estaba del todo bien. De hecho, las primeras versiones tenían algunas faltas de ortografía, pero porque yo soy un gran defensor de esta frase de acción masiva imperfecta. Es decir, vamos a lanzarlo y ya lo perfeccionaremos sobre la marcha. Pero si no lo lanzo, nunca lo voy a lanzar. Y si espero el momento adecuado, Edgardo, nunca va a pasar. Entonces, el punto aquí importante es que con la mentalidad del esclavo siempre vamos a pensar que nos falta algo, que no estamos preparados. Y es verdad, no hay nadie, porque no hay nadie que sea perfecto, porque no somos Dios. Entonces, claro que me falta algo. Ya me gustaría tener, no sé, el pelo rubio, los ojos azules, medir 2 metros, pero no, pero mido 1,60 y cada uno somos como somos. Y estamos bien como estamos. El punto importante es entender que todo el mundo es capaz de poder llevar a cabo y de poder manifestar sus ideas y que no te falta nada, simplemente te falta entender el proceso de manifestación, porque todo el secreto está dentro tuyo. Y ya puedes tener 3 carreras, ya puedes tener 3 másters, que si no sabes cómo hacerlo, si no entiendes las leyes de manifestación del universo, nunca vas a hacer nada. por supuesto. Sí, muy, muy, muy bueno lo que estás diciendo. De hecho, tú das unas recomendaciones dentro de las leyes espirituales del dinero. Hablas, por ejemplo, perseguir objetivos, no personas, preocuparse de la actividad física, no seguir a las mayorías, preocuparse de la neurolingüística, o sea, de lo que hablas, el problema de la autoestima, que también lo mencionaste recién, enfrentar los problemas, agradecer a los padres, etcétera. Importante lo que dice, ¿ah? Por ejemplo, perseguir objetivos, no personas, es decir, tener claro el foco, ¿no? Yo creo que tiene que ver eso con la manifestación hacia dónde uno quiere ir. Totalmente, totalmente. Estos son leyes del. Este es sí, un documento que hicimos, las 11 leyes del dinero. Ahora, de hecho, el nuevo libro que estoy escribiendo, que sale de aquí pocos días, saldrá en aproximadamente unos 5 o 10 días, se llama El secreto del dinero. Y lo que hemos hecho ha sido estudiar las leyes de la abundancia en el mundo hebreo. Los judíos tienen algo muy curioso. Son el 1% de la población mundial y son el 25% de billonarios del mundo son de origen judío. Es decir, el 25% de personas más ricas del mundo son de origen judío. ¿Por qué? Porque ellos entienden muy bien cómo funcionan las leyes del dinero y cómo funcionan las leyes de la abundancia. Y lo curioso es que para ellos el dinero es algo 100% espiritual. El dinero no tiene que ver con lo duro que trabajas, con las horas que trabajas, no tiene que ver con las carreras que tienes. De hecho, las personas más ricas del mundo, muchas de ellas no tienen ni tan siquiera carrera. Es decir, estamos muy engañados con el tema del dinero, nos han vendido una historia completamente diferente y nos han hecho creer que necesitamos cosas para hacerlo. En realidad, lo único que necesitas es muy sencillo. Necesitas tener algo que sea de valor para el mundo. Mira, hay un error muy común. Cuando yo pregunto, ¿no? Y vamos a hacer una pregunta. A todas las personas que nos escuchan, si yo te digo, ahora mismo tienes 10 millones en tu cuenta del banco, ¿qué imagen o qué es lo que harías, no? Y todos nosotros seguramente ahora mismo nos estamos viendo, no sé, en las Bahamas, con un mojito, nos estamos viendo yendo a comer a un sitio caro o...
estamos viendo maneras de satisfacer, o comprándome un coche o una casa con un jardín, estamos viendo maneras de satisfacer nuestro instinto, nuestro apetito, y normalmente son ideas bastante bajas, muchas de ellas, ¿no? De, bueno, pues mira, me vería ahí con... Entonces, eh, por eso mismo no somos ricos, porque la riqueza, tú nunca, o sea, tú dices, vale, 10 millones, ¿no? No sé cuánto dinero tiene Warren Buffett en el banco, pero imagínate que ahora mismo tenemos el dinero que tiene Warren Buffett en el banco. ¿Qué haríamos? Pues eso, ¿no? Me voy a las Bahamas, me voy a... Pero si tú miras, por ejemplo, la vida de Warren Buffett se despierta todos los días a las 8 de la mañana, creo que trabaja de lunes a domingo, tiene un Nokia, tiene un teléfono que no tiene ni pantalla tiene en pantalla en blanco y negro, y él es feliz trabajando, él es feliz creando empresas, aprendiendo, leyendo, lee como 2 o 3 libros a la semana. Warren Buffett es una persona muy lectora. Entonces, ¿por qué no somos ricos? Porque no pensamos como Warren Buffett, porque pensamos que cuando tengamos dinero, los lo vamos a gastar yendo a las Bahamas y nos lo vamos a gastar comprando un Ferrari. Y eso, o sea, Warren Buffett no va en Ferrari. Entonces, la gente más rica del mundo, gran parte de ellos, son felices con el trabajo que hacen y son felices dando un valor. El tema es que para tú tener la vida de Warren Buffett, tienes que actuar y tienes que ser Warren Buffett. Y Warren Buffett no hace eso. Entonces, el tema, si tú miras, no sé, te pongo un ejemplo, Elon Musk o cualquier otra persona que ahora tendrá más buena o mala crítica, pero el punto aquí es que son personas muy trabajadoras, son personas que viven su pasión. Steve Jobs, o sea, personas que trabajan muchas horas. ¿Pero por qué? Porque están obsesionados con dar algo de valor al mundo. Y fíjate qué Correcto. diferencia hay, ¿no? Entre quiero dinero para recibir y para tener una casa más grande y para tener un yate y poder irme de vacaciones a las Bahamas, o quiero el dinero o quiero la riqueza para poder dar algo de valor al mundo. La riqueza siempre viene producto de algo que damos al mundo, no producto de algo que recibimos del mundo. Claro, tú planteas, por ejemplo, tres consejos de la Biblia: administrar tus finanzas con sabiduría y honrar a Dios, tener libertad financiera, evitar endeudarse y ser generoso, un poco lo que tú hablaste antes también, el aprender a dar. Sí, 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 claro. Sí, o sea, son principios, o sea, la Biblia, Edgardo, es muy curioso, no tiene muy buena, yo hago un curso ahora de Biblia que es muy potente y la verdad es que no es nuestro curso que viene más gente, porque las personas, sobre todo la gente joven, ve lo de la Biblia y dice, uff, qué pereza, o sea, esto, yo la Biblia, ¿qué voy a aprender de la Biblia, no? Pero la Biblia, las personas no lo entienden, pero es un tratado de manifestación, es un tratado de las leyes del universo, es un tratado de metafísica, al igual que puede ser el Tao, al igual que puede ser el Bhagavad Gita, ¿no? Pero obviamente yo he nacido en una sociedad cristiana y yo no me considero especialmente cristiano, pero entiendo que detrás de ahí hay una sabiduría, que es la sabiduría de la Cábala, y que es alucinante. O sea, a mí, aún a día de hoy, me sorprende muchísimo cuando veo, ¿no? Y digo, ostras, ¿cuál es el significado de que el mundo se creó en 7 días? ¿Cuál es el significado de todas estas cosas que hemos leído 1000 veces en la Biblia? Cuando encuentras el significado metafísico, dices, wow, o sea, y esto ha estado aquí a nuestra vista todo este tiempo y no lo hemos visto. Y el tema es que lo que pasa con la Biblia es que es un tratado de cómo manifestar. Te está explicando la Biblia, y esto es algo que la gente no entiende, no habla de algo que pasó hace 6.000 años, por ejemplo, la creación de el Génesis, la creación del mundo. Esto no pasó hace 6.000 años. El Génesis, la creación de un hombre nuevo, la creación de Adán, es algo que está pasando cada día. Cada día cuando nos despertamos, estamos creando un hombre nuevo. Con nuestro pensamiento, con nuestra forma de pensar, la Biblia empieza con la palabra Bereshit. Bereshit es una palabra que significa, la B significa el pensamiento. En realidad lo que te está diciendo es que todos los días, a cada momento, estamos creando una realidad con nuestro pensamiento. Y este pensamiento, esta realidad que nosotros creamos, puede generar un hombre nuevo o puede hacernos caer. Y depende de cómo pensemos, depende de cómo actuemos, podremos materializar o podemos no materializar. Mira, quiero contarte una historia que es muy interesante, justo la estaba leyendo hoy. El personaje, por ejemplo, de Jacob en la Biblia, Jacob es, bueno, pues uno de los patriarcas bíblicos, ¿no? Y Jacob es un personaje apasionante, la historia de Jacob es muy importante. De hecho, tiene una historia parecida a la del Cristo, a la de Jesús, porque es un personaje que transmutó en un momento determinado, dejó de ser una persona, dejó de ser considerado Jacob y fue llamado Israel. ¿Cuándo fue llamado Israel? Cuando se enfrentó al ángel de la muerte. El ángel de la muerte, este enemigo que representa el enemigo arquetípico que todos nosotros tenemos,
no es alguien exterior. El ángel de la muerte, dice, salió de él mismo. O sea, todos nosotros tenemos un ángel de la muerte y ese enemigo no está fuera, siempre está dentro. Somos nosotros mismos, son las partes de nuestra alma que están por proteger, o sea, por mejorar. Y dice, y este ángel de la muerte le atacó en el muslo. El muslo representa la energía sexual. El mal muchas veces nos ataca en los instintos, en la energía sexual, ¿no? O en el mal uso de esta, ¿no? Y el otro punto importante es que Jacob tenía dos mujeres. Y esto es increíble, además lo he estado aprendiendo últimamente. Jacob tenía dos mujeres, Raquel y Lea. Raquel era muy guapa, era una persona muy bella, y él se enamoró primero de Raquel. Pero dice que cuando él maduró y pasaron unos años, se dio cuenta que a Raquel no le gustaba tanto y que le gustaba más Lea. Lea no era guapa, pero se dio cuenta que era su alma gemela. ¿Qué es lo que ocurre cuando un ser humano está inmaduro? Se fija en lo bonito, en lo guapo, en la guapa, en lo bello, en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad con la gente, con las redes sociales, ¿no? O le damos likes o le dan likes a la persona más guapa, ¿no? Y esa es la persona que tiene toda la atención del mundo. Sí, pero ese es un like o ese es un me gusta inmaduro, ¿no? Porque en realidad, pues bueno, no solo se trata de la estética y de la física, hay algo más del físico, ¿no? Entonces, cuando una persona madura se empieza a fijar en Lea, se empieza a fijar en la persona que tiene valores, en la persona que representa ese conocimiento más espiritual. Y esto también viene a significar, Jacob tenía dos esposas y se acostaba con las dos. Y esto no significa que tenga que haber poligamia, significa que Jacob representa el poder del corazón. Siempre que se habla de Jacob, hablamos de la séfira de Tiferet, que es el corazón. El corazón es el centro de nuestro ser. Y el centro de nuestro ser se tiene que acostar con dos mujeres. La primera mujer es la mujer material, el mundo material. Es decir, tenemos que ser seres capaces de tomar acción. Una de las cosas que menos hacen las personas a veces es que, y nos pasa a todos, que decimos, ostras, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto y al final no lo acabamos haciendo. Es decir, procrastinamos y no hacemos aquello que teníamos que hacer. Entonces, Jacob se tiene que casar con una pareja material para ser materialista. Tiene que ser materialista. Nuestro corazón tiene que aprender a ser materialista. Pero al mismo tiempo, nuestro corazón tiene que aprender a casarse con Lea. Y con Lea representan los mundos de arriba, los mundos espirituales. Y Jacob no se divorcia de una, ¿no? Porque a veces, y Edgardo, tal vez con esto me entiendes y me entendéis bien, ¿cuántos de nosotros hemos visto a veces una persona que es muy espiritual y de repente deja de lado lo material, ¿no? Me enfoco mucho en el mundo espiritual, pero igual mis finanzas no son lo mejor del mundo, igual dejo de lado la pareja. O sea, a veces hay personas que por irme demasiado al mundo espiritual, dejo de lado muchas cosas. Y eso sería, pues no, porque lo que te dice es que Jacob tenía dos esposas y se acostaba con las dos. ¿Qué significa? Tienes que ser espiritual, pero tienes que también ser material. Y a veces puede pasar lo contrario, que es lo que pasa también hoy mucho. Personas que son muy materiales, que se piensan que todo el valor de su vida es el aspecto físico que tienen, los seguidores que tienen en Instagram o lo que sea, y luego se dan cuenta que se sienten vacío. Y hoy también esto es un problema. Vivimos en la época donde hay más depresiones y una de las épocas donde hay más enfermedades mentales de la historia de la humanidad, porque las personas se piensan que son su físico, o se piensan que son ese aspecto, y cuando se dan cuenta de que su aspecto les lleva a donde les lleva y no pueden ir a más, pues ahí se frustran. Entonces, toda persona debe tener estas dos mujeres interiores. Debe tener una mujer que representa el mundo de la materia y debe tener una mujer que representa el mundo de la espiritualidad. Toda la razón, toda la razón. El equilibrio. Bueno, y muchas veces se deja de lado una de las partes y se genera un desequilibrio. Vamos un poco a la cábala que tú has profundizado mucho, especialmente con tu maestro y Mario Sabán, que lo he entrevistado, es un genio. Hablemos un poco del árbol de la vida, rápido, yo sé que es muy profundo, pero hablemos rápido así de los 10 principios. El uno es el Keter, ¿no? ¿Qué significa? Es como la voluntad, el jugador se plantea, ¿cuál es el primer principio? Bien, Keter le llaman la corona. Keter en realidad es una séfira que está vacía. Keter en realidad es toda la energía del mundo. En la cábala decimos algo, la luz sobra en el universo. Nosotros las personas espirituales nos encanta ir en busca de la luz y la luz es fantástica, pero un cabalista te diría, tranquilo que luz hay de sobra. El tema no se trata de la luz, o sea, porque la luz viene de Dios y Dios ya hace su trabajo. El problema somos los humanos que a veces no hacemos nuestro trabajo de recibir esa luz. Por eso la cábala se llama
Lecabel significa recibir. La cábala es el arte de recibir. El tema no está en la luz. El tema está en nuestra capacidad por recibir esa luz y por sintetizarla. Porque a veces, cuando hay un exceso de luz, lo que puede pasar es que haya un cortocircuito, ¿no? Y a veces hay personas que por demasiada espiritualidad se han quedado voladas o no. Entonces, el tema aquí es importante es luz en el mundo espiritual hay mucha. Por eso en la cábala se trabaja mucho en trabajar el mundo inferior. O sea, si tú hablas con un cabalista, lo primero que te diría es ¿cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu dinero? O sea, empezaría por las cosas de abajo. ¿Cómo está tu familia, tu pareja? Empezamos por abajo y luego vamos hacia arriba, porque hay que construir una vasija que sea capaz de sostener toda esa luz. El problema a veces que nos pasa en el mundo espiritual, yo he sido el primero que lo he hecho, que nos vamos al mundo espiritual cuando toda nuestra vida no está trabajada y entonces lo que pasa es que nos podemos desequilibrar o desestabilizar mucho. Entonces hay que construir una vasija para no podernos desequilibrar. Eso es lo primero. Y luego es eso, en el mundo espiritual hay infinita energía. Y en la cábala la energía es igual a la abundancia. Entonces, la abundancia no es un problema en el universo. Hay mucha abundancia, hay mucha energía. La Shefa es este concepto que los judíos le llaman Shefa a la abundancia. Y la abundancia es un flujo. Hay infinita energía en el universo. El tema es por qué en el mundo de arriba, en Keter, en la Séfira de arriba, hay infinita energía y por qué en mi vida me falta dinero, ¿no? En mi mundo de Malkut, en el mundo material, me falta dinero. Pues en el árbol de la vida pasa algo, hay algún bloqueo que está impidiendo que esta abundancia baje. Y todo el árbol de la vida, entendido como yo lo he aprendido, y es lo que explicamos también en este libro de Kabalagrama, es Buenísimo el entender, libro, en todo caso. Buenísimo el libro. gracias, pero es eso, es entender cómo me Sí. puedo desbloquear, qué partes de mi alma puedo desbloquearme para poder llegar, porque el enemigo, como decimos con esta historia de Jacob, no está fuera, Edgardo. El enemigo no es el vecino que me cae mal, no. El problema es qué puedo desbloquear de mí para que lo que haga el vecino no me moleste. El vecino seguirá haciendo, sí, si quiere hacer ruido y quiere hacer, lo seguirá haciendo, pero el problema es qué puedo hacer yo para que eso no me moleste, cómo me puedo trabajar yo. Y siempre que hay un bloqueo de abundancia, siempre que no, como yo, por ejemplo, que me costaba manifestar, que no tenía éxito, siempre se debe a un bloqueo interior. Perfecto. Está clarísimo. El segundo se habla de Shockmag, ¿no? Como el inspirado. ¿Qué tiene que ver eso? ¿En qué vas? Hogma es la inspiración. Yo le llamo la séfira de los visionarios. Hogma, una vez Perfecto. una idea sale en Keter, de hecho, mira, creo que lo podemos dibujar porque creo que así será un poquito más fácil de expresar. Tenemos, este sería Keter, que sería la que está arriba del todo. Y una vez tenemos Keter, lo que hacemos es que pasamos a Hogma, ¿no? Esta séfira aquí que se llama Hogma. Hogma es una séfira que es la que recibe toda la energía. Aquí tenemos infinita energía. Aquí tendremos toda la energía del universo que entra por el mundo. Y aquí, pues no sé, pues si aquí tenemos un 100, aquí tendríamos un 80% de energía. Aquí ya hay una ligera contracción de toda la energía del universo. ¿Sí? Entonces, en Hogma lo que hacemos es el lugar donde habitan la gente que es espiritual, las personas que tenemos, que nos encanta la terapia, el tarot. Aquí tenemos lo que se llama la intuición. Es La este intuición. conocimiento que no sabemos bien bien de dónde sale, pero tengo esa intuición, ¿no? No sé, vas a hacer algo y tienes esa intuición. Las personas que son muy intuitivas vibran desde aquí. Uno de los secretos del árbol de la vida es que cada persona vibra desde una sefirot. Tiene una sefirot que es su sefirot principal. Nosotros le llamamos sefirotipo, como el eneatipo del Perfecto. eneagrama, pero nosotros le llamamos sefirotipo. Si quieres, vamos haciendo Excelente. y haremos todo Y todo el árbol. la tercera Sefirot es Binah. Es como la mente racional, ¿no? Aparentemente. Totalmente. ¿Ves? Una vez vamos hacia aquí, vamos hacia Vina. ¿Esto cómo se traduce en nuestra vida? ¿No? Y aquí, pues, si aquí había un 80% de energía, aquí en Vina vamos a ver una contracción, vamos a ver incluso un 50%. O sea, vamos a ver que la energía se contrae mucho, hay mucha contracción. Em, ¿Esto cómo se traduce en la vida? ¿Qué sentido tiene? Mira, cuando ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido alguna idea, ¿no? Por ejemplo, oye, se me ha ocurrido algo, la famosa bombilla, ¿no? Estoy en mi casa, estoy en algún punto Claro. relajado y de repente, wow, tengo esta idea, quiero montar un podcast, quiero montar un libro, quiero hacer algo. Esta idea se recibe en Hogma, vendría de los mundos de arriba y se recibe en nuestra intuición. Por eso hay que trabajar nuestra intuición y hay que trabajar esta parte. Entonces, aquí se me enciende la bombilla. Y una vez se me enciende la bombilla, dicen los cabalistas que tenemos que pasarlo a la mente racional. Y en la mente racional hay que racionalizar ese pensamiento, porque claro, yo he tenido una visión. Cuando tú tienes una visión del producto acabado, ¿no? ¡Wow! Una aplicación de móvil, ¡wow! ¡Qué increíble! Ahora me la tengo que pasar a la mente racional y aquí le tengo que dar orden. Y aquí tengo que ordenarlo y tengo que pensar, bueno, ¿y cómo lo hago? El problema es que en este trayecto muchas personas hacen algo que está muy mal para los cabalistas, que es ir a contar la idea.
O sea, y esto es algo que hacemos muchos y yo aprendí a no hacerlo. Me lo recomendó un maestro cabalista y desde entonces nunca lo hago. Siempre que tengo una buena idea, intento no contársela a nadie. Porque el problema es que yo aquí recibo una idea, en la cábala las ideas las recibimos, no las creamos nosotros. O sea, las ideas simplemente nosotros tenemos una antena y recibimos una idea. Y esa idea que yo he recibido, imagínate que yo se la comento a mi padre, se la comento a un amigo. Digo, wow, he tenido esta idea de crear una aplicación, wow, es increíble, me encanta, porque además aquí cuando recibimos una idea, la recibimos con excitación. Esto es muy importante. Aquí hay una excitación, que es lo que a todos nos ha pasado cuando hemos tenido alguna idea de, wow, qué idea tan increíble, esto es brutal. Y esta idea es muy curioso porque esta idea nunca es egoísta. Los cabalistas dicen que cuando nosotros tenemos una idea, nunca hay egoísmo. ¿Por qué? Porque esta idea, esta bombilla que se nos encendió, siempre fue una idea de aportar algo al mundo, de dar algo al mundo, de, wow, quiero crear no sé, un restaurante. Quiero que la gente sea feliz en mi restaurante. Esa es la idea que en un principio tenemos. Luego, ¿qué pasa? Se la comento a mi padre, se la comento a no sé quién y me dice, no, aquí no puedes montar un restaurante, esto es imposible, esto no. ¿Y qué pasa? La mayor parte de ideas aquí se acaban rompiendo y ya no se producen nunca más. Pero si consigues hacerlo, y por eso un cabalista te dice, nunca cuentes tu idea hasta que no la tengas trabajada. Bien, entonces si Perfecto. quieres vamos bajando por la idea. Vamos, hay que concentrarse en la idea y no dispersarla. El 4 Exacto. es Tiferet, o Tiferet, no sé cómo se pronuncia. Sí, correcto. Tiferet es el corazón, es la secre que os estaba hablando que representa a Jacob. Cada uno de estos, El y aquí, bueno, corazón. podríamos ir mucho más, pero cada una de estas séfiras es un personaje de la Biblia. Entonces, en la Biblia, en realidad, no estamos hablando de personajes, estamos hablando de séfiras. Este sería Adán y esta sería Eva. Esto nos llevaría mucho más y algún día, si quieres, podemos hacer una entrevista donde te explicaré cómo funciona, qué realmente significa el jardín del Edén y qué es lo que pasó allá. Pero este sería Adán, esta sería Eva y este sería Jacob. Bien, ¿qué pasa en Tiferet? Tiferet es nuestro corazón. Tiferet se alimenta de una cosa y es el propósito vital. Todo ser humano tiene un legado, algo que dar al mundo. Y el problema es que si lo peor que puede pasarle a una persona es no tener algo que dar al mundo. O sea, o sentirse que no tiene nada que dar al mundo. Porque una persona, las cárceles están llenas de personas sin propósito. Los alcohólicos anónimos, las delincuentes están llenos de personas que no saben qué hacer con su vida y entonces tiran el tiempo, delinquen, acaban haciendo cualquier cosa. Entonces, Tiferet es algo que todo ser humano tiene que encontrar, que es su propósito, que es Excelente. entregar algo. Y todo el ser humano tiene algo que entregar al mundo. Y esto es muy importante. Entonces, una vez tú has tenido un plan de acción y has tenido una idea, tienes que pasarlo que sea tu propósito, que sea algo. ¿Cómo sé si es mi propósito? Si es algo que me gusta hacer, si es algo que me gusta dar. Si quieres, pasamos a Excelente. la siguiente. Excelente. Gesed. Bien, Tiene que ver con la compasión un poco, ¿no? totalmente. Es la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? ¿Qué puedo dar? Una vez yo sé que es algo que me gusta hacer, tengo que pensar qué puedo dar. Y esto es muy, muy importante. Dicen los cabalistas que el primer paso, una vez pasamos por el corazón, es pensar en el dar, no pensar en el recibir. Por eso la abundancia tiene que ver con el dar. Y aquí está Abraham. Abraham era la persona más rica de toda la historia bíblica. Es muy curioso porque todos los patriarcas bíblicos son ricos. O sea, es muy curioso porque se nos han planteado una idea de la espiritualidad como que la espiritualidad es ser pobre. Y en realidad Claro. todos los patriarcas bíblicos eran personas ricas, eran personas que tenían muchísimo dinero. Y Abraham era el que más. Y Abraham era una persona que daba continuamente. Abraham a toda la persona que veía daba dinero, daba. Entonces, el punto aquí importante que nos dice esta séfira, hay que dar. ¿Y qué puedes dar? Lo máximo que puedas dar. Cada una de estas séfiras también representan un equilibrio y un desequilibrio. Podríamos estar desequilibrados en que damos demasiado y aquí tendríamos un desequilibrio en Geset, o podríamos estar desequilibrados en que no damos nada, también tendríamos un desequilibrio. Cada una de estas Mm, séfiras tiene un desequilibrio. Por ejemplo, aquí podríamos ser un visionario, el equilibrio sería, soy visionario, el desequilibrio sería, me dejo guiar demasiado por mis intuiciones y al final no acabo siendo racional. Y aquí lo mismo, aquí es la racionalidad. Equilibrio, vale, soy racional. Desequilibrio, soy demasiado racional o demasiado poco. Cada una de estas éfiras puede pecar por exceso o por defecto. Bien, buenísimo, buenísimo. La secta Séfira es Yeburaj, que es como bien, la disciplina, vamos ¿no? a La ver. voluntad, el guerrero. Totalmente. Es la séfira de los guerreros, como bien has dicho. Eh, Aquí en Geburá, si
Estos son dos extremos. Uno es el dar y en Geburah tenemos el recibir. La Geburah es la séfira del poder. ¿Y cómo tengo poder? Una persona poderosa es la que sabe decir que no, es la que sabe poner límites, es la que sabe pedir lo que es suyo. Aquí el problema en el dar es que a veces nos podemos perder en el dar. A veces hay personas, y esto pasa mucho en el mundo de la espiritualidad, que por ejemplo personas que me dicen, Jorge, es que me sabe mal decir que no. O me cuesta decir que no, me cuesta poner límites porque parece que como ser espiritual significa decir que sí a todo. Y no siempre hay que decir que sí a todo. A veces hay momentos que decir, oye, pues no, o sea, y no pasa nada, y no es nada malo, no, no es que te odie, es que es un no y ya está. Entonces, Geburah es aprender a decir que no, y es aprender a recibir. Entonces, ¿qué te diría un cabalista? Una vez has encontrado tu propósito, tienes que aprender qué quieres dar al mundo y luego qué quieres recibir. Porque si yo solo doy, imagínate, nunca podría recibir nada. Y también hay que tener la autoestima para recibir. Es decir, en la cábala se dice que el amor no es solo dar, ni el amor es solo recibir. De hecho, el amor está entre medio, que es Tiferet. Entonces, el amor verdadero, ¿qué es Tiferet? El punto medio entre dar y recibir. Súper. La Sefirá 7 es Netzach, es como el apasionado, ¿no? Tiene que ver con la pasión. Sí, esta es la séfira de los artistas. Aquí Ah, de los estaría, artistas. aquí estaría, no sé, Van Gogh, estaría todos los artistas. ¿Qué pasa? Es una séfira muy interesante porque es la séfira de las pasiones y también la séfira del placer. Es muy importante Netzach porque, y esto pasa mucho, hay personas que tienen mucho éxito y se olvidan de disfrutar la vida. En esta séfira es la séfira de disfrutar la vida, del hedonismo, del placer, ¿no? Hay muchas personas que no la tienen, que se dedican solo al éxito, al éxito, al éxito y pierden de vista el disfrutar la vida, el poder tomarme un café viendo una puesta de sol. Esa es Netzach, es la séfira del placer, de la comunicación emocional y de la comunicación no verbal. Y también es la Perfecto. séfira del arte. Desequilibrios, que puede haber un exceso de irracionalidad, como por ejemplo Van Gogh que se cortó la oreja, o sea, el tema con el que pasa, ¿no? Que a veces los artistas se vuelven un poco locos, ¿no? Entonces también ahí puede haber un exceso de Netzach, ¿no? De todo puede haber un exceso y un defecto. Si quieres, vamos a la siguiente. Sí, importante porque, bueno, hay muchas personas también que se toman la vida muy, muy gravemente, ¿no? Y al final no se disfruta nada. Que como que todo Y esto tiene también que ser... tendríamos, totalmente, y también tendríamos el extremo contrario de el típico que no se preocupa de nada, que tampoco es así, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ni uno ni Sí. el otro, ¿no? Pero totalmente, Bueno, el equilibrio es parte del desarrollo espiritual también, ser totalmente. más equilibrado. 8 es la Sefirá Hod, que es la parte de las comunicaciones, ¿no? El comunicador. Eso. Esta es una séfira muy importante. ¿Eh? Mira, hablando antes que hablaba de Warren Buffett dijo, de todo lo que he hecho en mi vida, le preguntaron, él lee unos 2 libros a la semana. Le dijeron, wow, tú has leído un montón, has aprendido mucho de finanzas, has aprendido mucho de dinero. Dice, ¿qué es lo más importante que has aprendido en tu vida? Dice, mira, lo más importante que he aprendido en mi vida para ganar dinero, dice, es un curso que hice de comunicación y de hablar en público. La comunicación es algo súper importante, ¿no? Tú te trabajas y nosotros. Yo, por ejemplo, era una persona que me costaba mucho comunicarme, me costaba mucho hablar en cámara, me costaba mucho hablar con las personas, con un desconocido. Y es un gran bloqueo. O sea, muchas personas me dicen, Jorge, ¿por qué no logro manifestar? Y, y tienen un bloqueo aquí. Entonces, es obvio. O sea, todo esto, Edgardo, la energía del mundo, de todo el universo está aquí arriba y va bajando. El problema, imagínate que yo lo hago todo bien, pero fallo aquí en la comunicación, ya se ha bloqueado todo. O sea, no puede bajar la energía, porque si yo no hablo con esa persona, si yo no soy capaz de comunicar mi idea, ¿cómo van a saber? La gente no va a predecir la idea que yo tengo que comunicarla. Entonces, cada una de estas séfiras es obligatorio tenerlas. Entonces, el problema es que si tienes algún bloqueo, y déjame darte un spoiler, todos los seres humanos tenemos algún desequilibrio en alguna séfira porque no somos perfectos. Entonces, por eso, aprender el árbol de la vida es tan importante, porque aprendes dónde estoy y qué tengo que mejorar en mi vida. Y por eso entiendo por qué yo no materializaba o por qué yo no podía manifestar. Toda la razón. Bueno, yo te cuento, en mi experiencia, yo era extremadamente tímido. Entonces Ujú. me obligué a hacer un curso de teatro, justamente Bien, por lo que tú planteas, porque siendo tímido uno no logra nada finalmente, porque te da miedo todo. Entonces, a través del teatro, el poder comunicar y empezar a abrirse emocionalmente y aprender a hablar. Muy importante lo que tú dices. La Sefirá mucho. 9 es Yesod, el conector, ¿no? El que conecta. Exacto. Y eso es súper importante. Y eso tiene que ver con la sexualidad también, tiene que ver con la parte más baja de la persona, pero también es la conexión. O sea, el árbol de la vida, y ahora aquí lo he dibujado un poco, lo he dibujado así alargado para que lo podáis ver, pero en realidad
La séfira que hay abajo de Yesod es Malkut, que es la materia, que es el mundo material. Pero en Claro. realidad el árbol, digamos, finaliza en Yesod. ¿Por qué finaliza en Yesod? Porque en Yesod es donde se comunica todo el mundo de arriba con el mundo de abajo. Para los cabalistas, ya no solo la sexualidad, sino el amor es algo muy importante. De hecho, tú no puedes ser cabalista si no estás casado. Ahí en la cábala se dice, la Biblia pone, es malo que el hombre esté solo, ¿no? Cuando un hombre está solo, porque en la polaridad, ¿no? Masculino o femenino, o da igual aunque sea del mismo sexo, pero el punto de que tengas una contrapartida, que tengas otra persona que te haga de reflejo, ahí hay un aprendizaje. La pareja es el campo de batalla del alma, ¿no? Y es un ámbito de perfeccionamiento espiritual y personal. Y si hay un bloqueo, y esto pasa mucho, yo lo veo mucho en las lecturas que hago del árbol de la vida, si hay un bloqueo en Yesod, de hecho los cabalistas dicen que esta es una de las séfiras que más bloquea la abundancia. El mal uso de Yesod. ¿Cuál es el mal uso de Yesod? Por ejemplo, utilizar mal la sexualidad, tirar lo que llaman tirar la semilla, que es algo que hacen muchas personas, que es, bueno, pues utilizar mal su energía sexual, o, Claro. por ejemplo, el no utilizarla también. Hay personas que han tenido una relación mala y la han bloqueado por completo. Y ese también es otro bloqueo. Puede ser por exceso o por defecto. Pero el punto aquí importante es entender que Yesod es una de las séfiras que más favorece la abundancia. Y si tú tienes un yesod potente, y porque en yesod también está el deseo. Y entonces el punto aquí es, los cabalistas dicen, tendríamos que aprender a desear el conocimiento y desear el dar algo mejor al mundo como si fuese un deseo sexual. Es decir, tenemos que transmutar el deseo sexual, no hay que eliminarlo, en la cábala nunca eliminamos nada, sino simplemente transmutar ese deseo y transformarlo en un deseo de llevar luz al mundo. Dice, la mayoría de personas cuando tienen un acto sexual piensan en el deseo de recibir, dice, y piensan en cómo recibir más placer. Dice, pero el cambio es cuando, por ejemplo, haces ese acto con el deseo de dar, ¿no? Y con el deseo de dar placer. Voy a preocuparme nada por mi placer y voy a preocuparme por todo el placer del otro, ¿no? Y esto Claro. es lo que desbloquea esta sefirot. Y es muy importante y es una de las sefiras que hoy en día creo está más mal usada, ¿no? Porque las personas vibran mucho desde esta yesod, desde este fundamento que sería el chakra raíz, pero mal usado, ¿no? Sí, y con eso, Jorge, hay magia, es decir, porque en una relación sexual, dos personas que se unen, en el fondo uno igual crea hijos mentales, que Total, es energía. Entonces, si la pareja de alguna otra forma se une en esa creación que están haciendo, pueden, lo que tú hablas, pueden manifestar lo que quieran, si están exacto. enfocados. Y no se pierde, tal como tú dices, no se pierde esa energía solamente en querer recibir placer, nomás por dar un ejemplo. Totalmente. La sexualidad y el amor es una energía súper bonita y súper potente y creo que es de las más poco entendidas o de las más mal utilizadas, ¿no? Totalmente. Bueno, y el cierre, el 10 es el Malkut, ¿no? Ya es la manifestación. Claro, Malkut es el mundo material. Abajo del todo, no sé si ve, pero bueno, aquí abajo del todo es Malkut, ¿no? Estaría aquí abajo y es el mundo material. El mundo material, en realidad, dice, no tiene luz. El mundo material es solo el reflejo de todo lo que se ha manifestado aquí. Es decir, en la Cábala decimos que todo caos en la vida, todo lo malo que sucede en mi vida, viene de una desconexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Porque en el mundo de arriba ya había luz, ya estaba todo, ¿no? El problema no lo tienen los ángeles, el problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos los seres humanos que desconectamos lo de arriba con lo de abajo. Entonces, eh, en la Cábala el mundo material es el mundo de los resultados. Todo lo que hay aquí, este bolígrafo, es el proceso de un proceso de manifestación de que alguien lo pensó, alguien lo sintió y alguien lo pasó por todas estas sefirot, pensó que podía dar, pensó que podía recibir, hizo un plan de negocio. En Netzach está el arte, ¿no? Le dio un diseño. Este bolígrafo tiene un diseño. Dijo que tenía que ser esto negro, que tenía que ser esto más bonito. En Hot lo comunicó sus ideas, hizo un plan de marketing, Y en Yesod le hizo algo bello también, ¿no? Lo presentó al mundo, lo conectó con el mundo, que es la sefira de la conexión. En realidad, todo lo que ocurre es proceso de un proceso de manifestación. Y eso es el secreto que venía a decir cuando Moisés llega al monte Sinaí y se encuentra a Dios y Dios le dice, ¿tú quién eres? Dice, yo seré el que seré. En realidad no dijo yo soy el que soy, dice yo seré el que seré. ¿Y qué significa yo seré el que seré? Todo lo que existe es proceso de un proceso de manifestación. Y tú serás en base a qué serás dentro de este árbol de la vida, en base a a las decisiones que tú tomes, en base a la vibración que tú tengas. Si pides desde la carencia, tendrás carencia. Si pides desde la escasez, si piensas en lo que no quieres, tendrás más de lo que no quieres. Todo ser humano puede tener todo lo que quiera.
el potencial que está aquí en Keter es infinito. Todos los seres humanos tenemos toda la luz del mundo a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es dejar de pensar que nos falta algo, dejar de pensar, de buscar eh, la luz en una pareja, en una religión, en un gurú, dejar de buscar la luz fuera y empezar a buscar la luz dentro, porque todo bloqueo de luz no viene de fuera. Y hacer un curso, tener una carrera o tener una nueva pareja no va a solucionar tus problemas. Tus problemas solo los vas a solucionar tú entendiendo qué está funcionando y qué no está funcionando dentro de tu árbol. Maravilloso, maravilloso. Y claro, hoy día más que nunca se habla, pero quizás no se comprende tal como tú dices, que todo viene desde nuestro mundo interno, ¿no? No sacamos nada con buscar desde afuera hacia adentro, sino al revés, y que está todo interconectado. El árbol de la vida te muestra que está todo interconectado, ¿no? Totalmente. Y el problema es que cuando una séfira funciona mal, todo el árbol funciona mal. O sea, todo está, es como Claro. dices, todo está interconectado. Entonces, si una séfira funciona mal, todas las demás están desequilibradas, ¿no? Entonces, Sí. me sabe mal llegar a esta conclusión, pero tengo que decir que todos los seres humanos somos seres desequilibrados, perdón por decíroslo así, pero es mejor que lo entendamos ya. Pero lo bueno es que todos los seres humanos tenemos capacidad de irnos perfeccionando. Nunca seremos perfectos, y esto es importante, nunca lo vamos a tener todo, pero lo importante es que vamos tomando camino, que vamos perfeccionándonos y que gracias a Dios, pues aprendiendo sobre Cábala, aprendiendo de ley de atracción, aprendiendo de manifestación, vas a poder saber cómo llevar tu vida y todos Edgardo, todos nosotros somos magos. Soy un ejemplo de ello porque yo era cero mago, era cero manifestador, era cero exitoso y he aprendido a serlo por lo menos un poquito. Entonces, yo siempre digo una cosa, si yo he podido, cualquier persona puede. Sí. Bueno, yo recomiendo el libro que tú escribiste, está muy bueno. La verdad es que yo lo leí casi completo y va relacionando la cábala con otros tipos de pensamientos también, pero con conceptos muy profundos. Eh, por ejemplo, emuná es un tema también, o sea, un concepto muy bonito que es el emanar, el fluir, ¿no? Visualizar y emanar. La fe emana y crea realidades. Y así tiene el concepto de sadik, que quizás tú no sé, te imaginaste, ¿no? Un sadik, un hombre justo y recto que cumple con los principios morales, justicia, solidaridad. Un sadik que a través de su comportamiento ejemplar actúa como un faro de luz guiando a otros hacia una vida más equilibrada y justa. Esa es un poquito tu visión también. Sí, Sadik, por ejemplo, es muy bonito porque Sadik, en la Cábala no hay un santo. En el cristianismo hablamos de santos, ¿no? ¿Qué es un santo? Una persona que, como un bueno, que lo hace todo bien. En la Cábala decimos que no existe. De hecho, decimos que tú no puedes ser cabalista si no has sido un pecador, ¿no? Entonces, creo que todos los que estamos en el desarrollo personal también es porque hemos sido pecadores en algún momento y estamos ahí mirando a ver qué podemos hacer para mejorar. Entonces, el punto aquí es que Sadik no quiere decir bueno. Y esto es importante. Dios no busca gente buena. Y esto puede parecer un poco contradictorio. Dios busca gente justa, no busca gente buena. Un bueno es una persona como que piensa que pensando bien, todo le va a ir bien. Y un justo es el que hace lo que tiene que hacer. Hay una diferencia muy grande. O sea, a veces las personas espirituales decimos, no, hay que ser bueno. Bueno, pero si tú eres bueno y no haces nada, Claro, no vas a manifestar nada. O sea, no solo por ser bueno, representa que, o sea, porque a veces, pero esto pasa mucho, porque pensamos, ya, pero es que hay gente que me dice, Jorge, pero es que yo soy bueno y yo no manifiesto nada. Y yo digo, es que a Dios, y parece un poco contradictorio o polémico, a Dios no le importa que seas bueno, a Dios le importa que seas justo. ¿Qué quiere decir que seas justo? Que hagas lo que tengas que hacer. O sea, que cuando llegue el momento de tomar esa acción, la tomes. Es decir, que no dejes de pensar tanto en ser bueno o que dejes de reflexionar tanto y que básicamente que tomes acción y que hagas lo justo, ¿no? Entonces, eh, creo que con esto podemos acabar, ¿no? Entender que eh, en la Cábala lo que buscamos, ¿qué es el poder y qué es la magia? La capacidad de coger una idea que has recibido aquí y poderla bajar, y esto se llama coherencia emocional. El punto aquí es, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo duda, cuando yo tengo, ¿qué pasa? La duda, el miedo, todo esto bloquea el árbol de la vida y hace que esa idea, ¿no? Oye, yo tengo la idea de montar un restaurante, pero me viene el miedo, me vienen las dudas, un amigo mío me dice claro. que es imposible, que una persona lo hizo y falló. ¿Qué pasó? Todo eso hace que la idea se bloquee. Entonces, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad que tiene una persona de poder materializar cosas. Y eso es lo mismo que la magia. Decía un famoso mago, magia es la capacidad de manifestar con éxito una idea. Entonces, dice, magia es la capacidad de crear cambios en la naturaleza de acuerdo a la voluntad. Todo aquello que tú piensas,
puedes crearlo y puedes manifestarlo si sabes cómo tener entereza emocional para poder pasar por cada etapa del árbol de la vida y que no haya nada que te sabotee. Y hay muchos saboteadores, ¿no? Y ese es el ángel de la muerte, que es el ángel de la muerte de todos esos miedos, todos esos pensamientos negativos que salen de uno mismo y que te buscan sabotear. Pero hay una transformación y con esto quiero acabar es que cuando tú te enfrentas al ángel de la muerte, cuando tú te enfrentas a aquello que más temes, a aquello que más te duele o aquello que más duro te ataca, lo que ocurre es que en el caso de la Biblia, Jacob dejó de ser, cuando Jacob se enfrentó al ángel de la muerte, le dijo, antes de irte, bendíceme. Y lo que pasó es que Jacob dejó de ser llamado Jacob y fue empezado a ser llamado Israel. Y Israel significa, en el mundo de la Cábala, directo a la cabeza. ¿Qué pasó? Que dejó de ser una persona que un tiferet, un corazón que vibraba hacia abajo, hacia el mundo material, y empezó a ir directo hacia la cabeza. Cuando nosotros vencemos al mal, cuando nosotros nos enfrentamos a aquellas partes de nuestra alma que están por corregir, y todos los seres humanos tenemos partes de nuestra alma que están por corregir, lo que ocurre es que obtenemos la mayor bendición de nuestras vidas. Qué bueno, qué bueno. Por último, cuando tú hablas de tu visión de Dios, tú dices, no se puede decir nada de lo que Dios es, pero sí podemos hablar de lo que revelamos de Él. Claro, Dios es una cosa que los cabalistas le llaman Ein Sof. Ein Sof significa algo que no se puede decir nada, no podemos saber nada de lo que es Dios, pero sí que podemos decir eh, sí que podemos ver como sus resultados. Y el punto aquí es que Dios, en realidad, según los cabalistas, es este proceso de manifestación. Es decir, es, ¿qué es Dios? Dios es el proceso por el cual piensas, sientes, porque aquí, si te fijas, aquí visualizamos, aquí es el mundo espiritual, aquí pensamos, aquí sentimos y aquí actuamos en el mundo de Malkut. Entonces, esto representa los cuatro mundos, que en la Cábala hablamos de cuatro mundos: mundo de Atzilut, que es el mundo de la espiritualidad; mundo de Briah, que es el mundo de la inteligencia; mundo de Yetzirah, que es el mundo de la emoción; y mundo de Asiah, que es el mundo de la acción. Cuando se produce coherencia entre estos cuatro mundos, una idea se materializa. ¿Y qué es Dios? Dios, de lo poco que sabemos de Dios, es que Dios creó un hombre, Dios creó un universo, Dios creó el mundo. Entonces, siempre que creamos, nosotros nos alineamos con la energía de Dios. Y lo que dicen los cabalistas es otra cosa también. Dice, en esta creación, Dios está ausente. Es decir, pretender decirle a Dios, oye Dios, dame 1 millón, Dios no va a dejar su trono o lo que, no sé lo que está, no sé cómo es, pero Dios no va a venir a hacer tu trabajo. Eh, Cuando Moisés, por ejemplo, se encuentra delante del Mar Rojo y ve que los egipcios le vienen detrás y le iban a matar, dice, oye, llama a Dios y le dice, oye Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice, ¿para qué me llamas? Y es una pregunta un poco rara, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios te diga, ¿para qué me llamas? O sea, si, joder, soy tu pueblo elegido, estoy delante del Mar Rojo, me van a matar, oye, pues qué menos que te diga, oye, échame una mano. Y Dios le dice, a mí no me tienes que llamar nada, dice, marcha adelante. Como diciendo, y es el secreto de esto es que en esta creación Dios está ausente. Toda la acción y toda la rectificación y toda la creación viene por el ser humano. Pero hay un secreto. Si el ser humano dice, créame un trono y yo habitaré en ellos, ¿qué pasa? Y este trono, que era lo que se llamaba el Arca de la Alianza, tiene un secreto. El Arca de la Alianza representa nuestras emociones. Si nosotros con nuestras emociones podemos crear un trono que haga que Dios venga. Es decir, Dios es una energía que nosotros podemos sintonizar si nosotros empezamos a emanar esa sensación o ese sentimiento. Es decir, cuando nosotros tenemos sensaciones bonitas, de amor, de gratitud, de paz, lo que hacemos es que creamos un trono para que esa presencia divina pueda expresarse a través de nosotros. Y esa es la única manera en la que podemos manifestar. Dios no va a venir a arreglarte los problemas. Lo único que puedes hacer tú es sintonizar con la energía divina y a través de esa energía divina tú crear la solución al problema. Fantástico, fantástico. Muchas gracias por tanta generosidad que entregas en tus palabras, en todos tus conocimientos, tu experiencia. Muy, 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 muy valioso. Bueno, a Jorge lo pueden ubicar en Instagram, en YouTube. Eh, Cuéntanos tú un poquito de tus cosas para que la gente te pueda ubicar en distintos lados y de tus libros. Sí, mira, normalmente Instagram es mi red social más principal, es Jorge Muñoz Parral, me pueden encontrar por ahí. También si me buscan en Amazon, ahí pueden encontrar mi libro Cabalagrama y Sí. también este libro.
que este ha sido bueno, el gran bestseller que hemos tenido también, que es El Código de la Abundancia. Entonces, Y este libro también, pues bueno, ha llegado a muchísimas personas, a más de 15.000 personas. Y bueno, nosotros estamos a diario dando valor, entregando, buscando, pues bueno, aprendiendo cada día. Tenemos talleres una también, ¿no? certificación. ¿Perdona? Das talleres también. Sí, tenemos ahora mismo hemos lanzado una certificación de experto del árbol de la vida, donde enseñamos también todos estos secretos del árbol de la vida a modo de terapia para que las personas pues, que se quieran dedicar a ser coaches, mentores. Y es interesante porque esto es una nueva manera de entender el desarrollo personal que tal vez pues, no estaba vista o no estaba hecha, ¿no? Y entonces estamos como creando una nueva corriente, ¿no? de coaching, ¿no? Que se puede utilizar en la terapia y en el coaching. Y es muy interesante. Es un camino apasionante que estamos abriendo literalmente ahora. Y bueno, pues todas las personas que quieran, allí a través de Instagram pueden verme. Y además decirte que nada, en muy poquito vamos a tener disponible el libro El secreto del dinero, que allí vamos a estar desvelando muchos más secretos del árbol de la vida y sobre todo el secreto judío de la abundancia, cómo lo hacen los judíos, por qué ellos son el 25% de las personas más ricas del mundo, qué saben ellos que nosotros no sabemos y cómo podemos generar abundancia no queriendo dinero, sino cambiando nuestra manera de pensar y sobre todo de sentir. Y está excelente eso también. Como... Bueno, este programa se llama Conversando en Positivo. Para despedirlo, yo te cedo la palabra para que entregue algún último mensaje positivo a toda nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. La verdad que he estado súper contento y nada, un privilegio y un honor. Cuando quiera repetimos, yo siempre encantado de poder aportar valor. Y nada, familia, pues deciros una cosa. A mí me encanta esta frase que siempre digo. La dijo Henry Ford. Dice, no hay un hombre, no hay una persona que no sea capaz de hacer más de lo que él cree que puede hacer. Tal vez tú crees que ahora estás al límite o que no puedes más, pero todo ser humano, toda persona puede hacer mucho más y es mucho más grande de lo que él cree. Así que vamos a por ello y vamos a buscar la manera de materializar todo esto. Muchísimas gracias, Edgardo, por No, todo. muchas gracias a ti, muchas gracias amigas, amigos. Ya saben, hay mucho que profundizar, hay mucha sabiduría que entregó Jorge que la podemos trabajar día a día en estos tiempos que se necesita una transformación. Muchas felicitaciones, querido Jorge, y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias.